Hola. Por ejemplo, las músicas que tienen en la computadora, ¿será que son datos? Son datos. Muy bien. Las músicas, los documentos, ¿no? Los videos, las planillas de Excel, todos son datos. ¿Ok? Para poderlos trabajar, a esos datos a veces los clasificamos en tipos de datos. Entonces, bueno, en esta presentación vamos a ver generalidades, tipos de datos, variables, expresiones y la operación de asignación. El esquema de procesamiento de la información, pasos en la resolución de problemas y características de los algoritmos. ¿Han escuchado alguna vez esta palabrita algoritmos o es primera vez? A ver. A ver, alguien. Sí, dije, la serie. En la serie, ¿no? Muy bien. Perfecto. Un algoritmo, normalmente nosotros decimos que es una secuencia de pasos ordenados para resolver un problema. Entonces, como los programas al final resuelven ciertos problemas y esos pasos son las estructuras que nosotros las organizamos para resolver un problema, entonces definimos prácticamente un algoritmo. Bien, veamos un poquito aquí. Esquema de procesamiento de la información. La gran mayoría de los programas de computación poseen el siguiente esquema de procesamiento de la información. Tenemos entrada de datos, hay proceso y hay resultados de salida, ¿sí? Como veníamos trabajando. Entonces, los datos son introducidos por los usuarios de algún programa, el programa internamente procesa esa información y produce su resultado. Cualquiera sea el sistema, cualquiera sea el software, el programa, tiene este esquema de procesamiento. Y bueno, decimos que un algoritmo eh, viene a ser un conjunto de pasos ordenados para resolver un problema. Pero para resolver un problema nosotros seguimos de alguna manera un proceso sistemático, ¿no? Sistémico. Por ejemplo, dice aquí, la resolución de un problema exige al menos los siguientes pasos. Primero hay que analizarlo. Definición del problema se llama eso. Luego, diseñar el algoritmo. Se puede definir como algoritmo, y aquí está el concepto, ¿no? Al conjunto de instrucciones o sentencias que especifican la secuencia de pasos para resolver un determinado problema. Entonces, primero analizo el problema, cuál es el problema, cuáles son las características. ¿Será que podemos encontrar una solución a un problema que no le entendamos? ¿Será posible encontrarle la solución a un problema que no se entiende? ¿Qué dicen? No, No se puede, ¿no? Entonces, para que yo pueda encontrar una solución, primero tengo que analizar el problema. Tengo que leerlo, buscar, investigar, entender el problema. Una vez que le entiendo el problema, eso se llama análisis, diseñamos una solución. Y para diseñar esa solución, pues es un algoritmo, ¿no? Desde el punto de vista de los programas. Una vez que ya tengo el diseño del algoritmo como tal, fíjense que el algoritmo solamente es un diseño, como dice acá, ¿no? Para transformarlo prácticamente en un programa, tengo que pasar por un proceso que se llama codificación, que es la transformación del algoritmo a un lenguaje de programación. Y una vez que el algoritmo ya está transformado en un programa con algún lenguaje de programación, lo validamos para que pueda funcionar y realmente ya ser una herramienta de solución a un determinado problema. Algunas características de los algoritmos. Los algoritmos deben ser precisos e indicar el orden de ejecución de cada paso. Debe estar definido.
se obtendrán los mismos resultados cada vez que se ejecute un mismo juego de datos. Para el mismo juego de datos, el algoritmo debe dar la misma respuesta, porque así está programado. Y debe tener un número finito de pasos, es decir, al decir finito, quiere decir que el algoritmo no puede ser infinito. ¿Qué pasaría si un algoritmo fuera infinito? No resolvería el problema, pues, ¿no? Porque nunca termina, nunca arroja una respuesta hacia el usuario. Las acciones de un algoritmo definidas por sus pasos se traducen en los programas como instrucciones o sentencias. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguien que quiera preguntar sobre estas diapositivas iniciales que hemos hecho? ¿Cuál es el objetivo por el cual estamos estudiando esto? ¿Para qué dijimos? A ver. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer con el estudio de este tema? Aprender a programar. Muy bien, perfecto. Aprender a programar, a hacer programas, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso es que estamos definiendo el conjunto de algoritmos y decimos que un algoritmo es un conjunto de pasos, ¿no? A ver, para que vayamos entendiéndonos un poquito, vamos a hacer una dinámica. Aquí vamos a hacer. Ya van a participar todos. Digamos que tengo un problema. Decimos que un algoritmo es un conjunto de pasos para resolver un problema. Eso es un algoritmo. ¿Ya? ¿Estamos claros? A ver, veamos. Digamos que estamos manejando, estamos yendo a la universidad y por ahí en algún momento se nos pincha la llanta. Una llanta. ¿Ok? ¿Será que eso es un problema? ¿Tengo un problema ahora o no tengo? Sí. Estaba manejando feliz, escuchando mi cancioncita, ¿no? Y de repente se pinchó la llanta del auto, me parqué a un lado. ¿Y ahora qué hacemos? Tengo un problema. ¿Qué hacemos? Primero, fijarse dónde está el hueco del bache de la rueda. Después buscar las herramientas para cambiarlo, Ajá. cambiar la rueda y después acomodarlo y andar. Muy bien. Eso es un algoritmo, lo que su compañero me está diciendo, ¿no? Aquí está el problema, ahora busquemos una solución. Esta solución es, en otras palabras, el algoritmo. Por eso que me dice que el algoritmo son los pasos para resolver un problema, ¿ya? A ver, entonces vamos a poner paso 1, así lo voy a poner. ¿Qué hago primero? A ver, un voluntario que me quiere decir, primero, ¿qué hago? Ya me acomodé un ratito en el auto, a un costado. Ahora, ¿qué hago? Así ordenadamente. Primero, buscar las herramientas. Ya, muy bien. Buscar las herramientas. Listo. Paso resuelto. Siguiente paso, otra persona, a ver. Después de buscar las herramientas, ¿qué hago? Vamos. Buscar el hueco. Buscar el hueco. Pero a ver. ¿Así? Y lo encontré el hueco, pero ¿y ahora qué hacemos? Parchar. Eso lo hace Va a ser que trabaja en eso. Va a ser complicado, ¿no? A ver, ¿alguien que quiera opinar? Sería retirar la llanta, cambiar la llanta. Este paso no da, ¿no? Eso lo va a hacer el que tiene que parchar la llanta, ¿no? Cuando se nos pincha, no lo parchamos, ¿no? Entonces, ¿qué me dice su compañero? A ver. Cambiar la llanta. Colocar el gato hidráulico.
Para cambiar la llanta, ¿qué tengo que hacer? Eso, pone el gato. Ya, poner el gato. Listo. Muy bien. Paso 3, ya lo puse el gato. Ahora, Sacar los pernos. sacar los pernos. Listo. Paso 4, Sacar la rueda. sacar la rueda. Listo. Paso 5, Sacar la rueda de repuesto. eso, la rueda de auxilio, ¿no? Paso 6, Cambiarlo. cambiar la rueda pinchada por la rueda de auxilio. Ya, muy bien. Paso 7, Ponerle los pernos. poner los pernos. Ya. Paso 8, Guardar las herramientas que utilizamos. ya, a ver, guardar las herramientas. Paso 9, Guardar el gato. guardar el gato. Ya. Paso 10, Verificar que no se salga la rueda. ya. Entonces, Finalizado. fin. Y donde te parchan la rueda. Paso 12, seguir el viaje, ¿no? Claro, ya después ya es otro problema hacer parchar la rueda, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Esos son? ¿Así es como vamos a resolver los problemas? Técnicamente, sí. Aquí no. Entonces, miren, entendemos el concepto. Algoritmo. Conjunto de instrucciones o sentencias que especifican la secuencia de pasos para resolver un determinado problema. ¿Eso es lo que hemos hecho? Sí. Sí, ¿no? Mi problema me pinchó la llanta. A ver, digamos que estoy andando, otra vez se me pincha la llanta y digo, uy, no sé cómo yo hacer para resolver este problema, pero voy a seguir este algoritmo que me indicaron mis estudiantes, ¿no? De la materia. Con esto voy a resolver mi problema. Entonces, paso 1, busco la herramienta. Listo. Paso 2, pongo el gato. Listo. Y después saco las ruedas, pero no voy a poder sacar los pernos porque la llanta se me va a girar, ¿no? ¿O no? Entonces voy a decir, este algoritmo no funciona, ¿no? Porque, ¿se entiende? Esto, miren, este problema va a ser para si aplico este algoritmo. Aquí está mi auto. ¿No? Y se me pinchó esta llanta, ¿no? Esta otra está bien. ¿Ok? Entonces aquí me dice buscar la herramienta, poner el gato. Entiendo que poner el gato involucra levantarlo, ¿no? Entonces si esta es la superficie, ya esta llanta está en el aire, ¿no? Hola. ¿Jóvenes? Sí. Uh-huh. Y si aquí yo pongo la llave cruz aquí en este perno y lo giro para aflojarlo, la llanta también se me va a girar, ¿no? No voy a poder desaflojarlo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Entonces creo que el algoritmo no está bien, ¿no? Hola, hola. Sí. Sí, Eso, ¿no? Por eso el algoritmo decimos que es una secuencia de pasos ordenados. Ese orden se refiere a que tiene que estar configurado de tal modo que tiene que resolverme el problema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución acá? Sí, buscar las herramientas. Y creo que antes de sacar los pernos y antes de colocar el gato, ¿qué tengo que hacer aquí? Voy a poner paso 1.1. Solamente aflojar los pernos, ¿no? Sí, aflojando. O las tuercas, si quieres, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Solamente aflojarlo, ¿no ves?
Una vez que ya está aflojado, recién pongo el gato, ¿no? Y poner el gato, si quieren, significa poner el gato y levantar, ¿no? Pero Ya, muy bien. Ahora sí porque puedo terminar de sacar los pernos, ¿no? ¿O no? Hola. Lo que pasa es que como la fuerza del peso del auto hace presión sobre el auto antes de levantar el gato, entonces yo puedo hacer toda la fuerza necesaria para aflojar las tuercas, porque las tuercas están bien fijas, ¿no? Ahora sí, ¿irá a funcionar el algoritmo? Bien, sacar la rueda. Aquí pueden haber algunas condiciones, ¿no? Dice sacar la rueda, muy bien. La llanta de auxilio, cambiar la rueda pinchada por la rueda de auxilio, poner los pernos, guardar las herramientas, guardar. Aquí de repente después de poner los pernos, ¿qué tengo que hacer? Paso 7.1 le voy a poner. Aquí tengo que sacar el gato, ¿no? Y después de sacar el gato, ya la fuerza del auto que está haciendo presión sobre la llanta con el suelo, recién tengo que ajustar los pernos, ¿no? Más fuerte. ¿Cierto? sí, Después ya guardo las herramientas, muy bien. Guardo el gato, bien. Verifico que no se salga la rueda, ok. Lo chequeamos y fin. Ahora sí más o menos va a resolver el problema. ¿Está claro? Eso es un algoritmo, jóvenes. Listo. Entonces ya sabemos que es un algoritmo. Las características de los algoritmos. Debe ser preciso, por eso está aquí, ¿no? E indicar el orden de ejecución de cada paso. Primero tengo que aflojar las tuercas, después el gato. No primero el gato y después las tuercas, ¿no? Debe estar definido. Se obtendrán los mismos resultados cada vez que se ejecute el mismo juego de datos. Y debe tener un número finito de pasos. Muy bien. Los algoritmos, al ser el diseño de un programa, pues manejan datos. Y los datos los podemos clasificar en ciertos tipos, ¿ya? Como se puede apreciar en el esquema de un sistema de información, este comienza con el manejo de la información en forma de datos. Los datos en forma simple pueden agruparse en varios tipos. Por ejemplo, por un lado tenemos los números, que los podemos clasificar, subclasificar en números enteros y números reales. Tenemos los tipos de datos lógicos, que son prácticamente, le decimos tipos de datos booleanos. Los tipos de datos lógicos, ¿cuáles serían sus posibles valores de un tipo de dato lógico? ¿Se acuerdan? A ver. ¿Se acuerdan cuando hablamos del procesador? sí, Y decíamos que el procesador hace operaciones aritméticas y operaciones no se acuerdan. Lógicas. Dentro de las operaciones lógicas puede hacer comparaciones, menor que, mayor que, y el AND y el OR. Y el resultado de una expresión lógica, ¿cuáles eran? Dos posibilidades nomás son. ¿Cuáles son? Verdadero o falso. Muy bien, muy bien. Eso, ¿no? Entonces, los tipos de datos en los cuales sus valores son solamente verdadero y falso, le decimos tipos de datos lógicos, ¿ya? Los tipos de datos caracteres, o también le decimos cadenas de caracteres, o string en inglés de caracteres, a ese grupo lo ponemos como el grupo de caracteres. Por ejemplo, el nombre de una persona, ¿de qué tipo será? ¿Numérico, lógico o carácter? Juan Carlos Vaca, digamos. Esa información, ese dato, ¿de qué tipo será? Juan Carlos Vaca. Un carácter. Carácter, muy bien. Verdadero es lógico, ¿no? O falso es un tipo de dato lógico. 4580 es numérico entero, ¿no?
4580.76 es numérico, pero es real, ¿verdad? Muy bien. Aquí nos lo está explicando los numéricos. Son números enteros, tanto positivos como negativos. Y los reales, los que pueden manejar decimales. Para el empleo de números muy grandes o muy pequeños se emplea la notación exponencial. Por ejemplo, este número que tiene demasiados ceros a la derecha, podemos decir esto por 10 a la 14, ¿no? Usar 3 puntos y 14 lugares recorremos la coma a la derecha. O también se puede expresar esto mismo en programación, se expresa así, ¿no? 3.2815 E más 14. O números demasiado pequeños, que matemáticamente sería así, pero en la computadora lo podemos representar de esta manera, ¿no? Elevado a la 10 menos 11 por 10 a la menos 11. Significa que el punto decimal recorre 11 lugares a la izquierda. Entonces va a ser 0,000000, ¿no? Hasta aquí. Bien, los tipos de datos lógicos son solamente verdadero y falso, como su compañero lo utilizaba. Y su utilidad es para representar alternativas de sí o no a determinadas condiciones. Por ejemplo, si se presenta, si un valor entero es par, la respuesta será verdadero o falso. Si el número es par o impar, ¿no? Los tipos de datos caracteres. ¿Alguien me puede ayudar con esta lecturita? A ver. Esta diapositiva, por favor. Por favor. Tipos de datos pueden ser de dos tipos, carácter o cadena. El tipo carácter contiene un solo carácter encerrado entre apóstrofes para el lenguaje C numeral net. Ya. Una cadena de caracteres es una sucesión de caracteres delimitados por comillas. La mayoría de las computadoras reconocen el juego de características ASC2, American Standard Character International Interchange, que entre otros contiene los siguientes: alfabéticos de letras A, Z minúscula, numéricos de números de 0 a 9, especiales, más, menos, Ya, está bien ahí. dividido, Muy bien. etcétera. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces fíjense, los tipos de datos de carácter, en otras palabras, son combinaciones de cualquiera de los símbolos que ustedes puedan ver en su teclado de su computadora, ¿no? Cualquier símbolo, sean números, sean letras, sean caracteres especiales, cualquier combinación de esa decimos nosotros que es un tipo carácter. Y para diferenciarlo de los tipos numéricos, porque también un carácter puede ser combinación de dígitos de 0 a 9, dice que los tipos de datos carácter se representan de manera que estén encerrados entre apóstrofes en algunos lenguajes de programación o entre comillas dobles, ¿ya? Por ejemplo, una cadena, si aquí yo escribo, por ejemplo, el número 27, ¿eso es un número o será una cadena? ¿Qué será ese 27? Número. Número, muy bien. Y si escribo 27.3, ¿es número entero o número real? Número real. Número real. Y si escribo hola, ¿es cadena o es algún número? Cadena. Cadena. Además, mire, dice que las cadenas están encerrados entre apóstrofes, ¿no? Entre estos simbolitos, ¿ya? O puede ser así, o puede estar también entre comillas dobles, ¿ok? Entonces, si yo escribo 2473, ¿eso será cadena o será número? Cadena.
Muy bien, cadena. Porque la cadena puede ser cualquier combinación, ¿no? Cualquier combinación. Entonces, pero ¿cómo diferencio entre cadena y número? Porque la cadena siempre está expresada entre Comillas. comillas. Muy bien. Perfecto. ¿Qué son las constantes y las variables? ¿Alguien nos ayuda con esta lecturita? A ver, otra persona, por favor. Los programas Ya. Dele. ciertos valores que se combinan durante la ejecución del programa. Estos valores se denominan constantes. De igual forma, otros casos durante la ejecución del programa. Esto se le denomina variable. Debe tenerse presente que una variable que es de un tipo solo puede tomar valores de ese tipo. Es decir, que si una variable es de tipo entera, solo podrá asignársele valores de tipo entero. Cualquier otro intento producirá un valor de tipo. Ajá, muy bien. A ver, por ejemplo, si yo diseño así, vamos a diseñar una vasija. Una vasija, pero esta vasija, digamos que tiene así de plástico en los costados, unas pequeñas renditas, ¿no? Así. Esa es la vasija. ¿Será que yo puedo llevar manzanas en esta vasija? ¿Algunas frutas? ¿Unas 4 manzanas o peras? Sí. Sí, ¿no? ¿Y será que puedo llevar agua aquí? No. No, no puedo, ¿no? O sea, cada cosa está diseñada para algo, ¿no? Muy bien. Entonces, los tipos de datos y las variables, ¿qué son las variables, no? Las variables en los programas son como una pequeña vasija de memoria en la cual se diseña para guardar datos. Por ejemplo, yo puedo decir la variable A. Muy bien, la variable A es un espacio de memoria, está asociada a un espacio de memoria en la cual coloco algún dato. Y cuando diseñamos esa variable en los lenguajes de programación, tenemos que decir qué tipo es, ¿no? A es tipo entero. Entonces, la variable A, si es de tipo entero, está diseñada en la memoria para guardar números enteros. Entonces, aquí queremos guardar un 27. La A está guardado en la variable 27. ¿Está claro? Si yo intento guardar la variable A 27.33, ¿qué va a pasar? Error. Error. Porque la variable ha sido diseñada solamente para tipos enteros, ¿no? Yo tendría que definir otra variable para guardar números reales. Ah, bueno, ahí sí puedo guardar 27.33, ¿no? Porque está diseñada para números reales. También puedo crear otra variable para guardar cadenas de caracteres. Ah, entonces aquí yo puedo guardar hola. O sea, cada variable está asociado ¿a qué? A un tipo, ¿no? Aquí dice. Debe tener presente que una variable que es de un tipo solo puede tomar valores de ese tipo. Es decir, que si una variable es de tipo entera, solo podrá asignársele valores de tipo entero, ¿no? Cualquier otro intento producirá un error, ¿no? Como esta vasija está diseñada para llevar cosas sólidas, ¿no? Pero si quiero guardar algo líquido, llevar algo líquido, no se va a poder. Error. Entonces, cada cosa está diseñado para algo. En programación, las variables son pequeños identificadores con letras A, B, C o palabras que están asociadas a un espacio de memoria. De acuerdo al tipo de datos que se definió, ellas reservan esa memoria para que sea posible almacenar información para su respectivo procesamiento. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí. Muy bien, gracias. Las constantes son exactamente lo mismo.
Pero la diferencia entre una constante y una variable es que a la constante sí se reserva una memoria, y se guarda aquí un valor, pero una vez que se guardó un valor ya no se puede modificar ese valor en todo el programa, ¿ya? Y uno dice, entonces, ¿para qué va a servirse una variable y yo guardo un valor y después que no pueda modificar? Solo para lectura, porque existe, por ejemplo, ¿cuánto es el valor de pi? Así lo voy a poner, la variable se va a llamar pi. Podré guardar aquí 3.1416, ¿no ves? Redondeado. Y después ya cuando en algún lado de mi programa yo quiero multiplicar algo por 3.1416, entonces simplemente digo 3 multiplicado por pi. ¿Y qué cosa es pi? Es una constante que tiene el valor de 3.1416. Entonces, ¿esto será constante o variable? Constante. Constante, porque no necesitamos que su valor cambie durante la ejecución del programa. Muy bien. Y aquí están las reglas para poder definir los nombres de las variables, a los cuales lo mismo le decimos nosotros identificadores de las variables, ¿no? Las variables nosotros podemos ponerle un nombre, ¿no? ¿Alguien nos ayuda con esta lectura? Normalmente el primer carácter de constante o variable identificador suele ser una letra, como por ejemplo A5, notas, nombre, etc. También debe recordarse que los identificadores de constantes y variables deben ser significativos, es decir, deben tener relación en el objeto que representa, como por ejemplo, precio puede ser un identificador relacionado con el valor, costo o precio de un producto. Muy bien. Entonces, el identificador tiene un nombre, las variables tienen un nombre en la programación. ¿Quién le da ese nombre? Nosotros mismos, como programadores. Ahí tenemos un ejemplo, A5, notas, nombre, etcétera, ¿no? Podemos darle cualquier nombre, aunque hay algunas reglas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tendremos nuestro identificador como personas. A ver. Sí. Claro, ¿no? Por ejemplo, yo los veo acá, aquí, y digo, Mari, allá está Cristian, ¿no? Ciro Murillo, Fabiola, Morón, Bridget, Ronald, Carlos, Jennifer, ¿no? Entonces son identificadores. El nombre que nosotros tenemos es nuestro identificador, ¿no? Con eso nos identificamos. ¿Hay reglas para que nosotros las personas podamos tener nombre o no? ¿Qué saben sobre él? ¿Habrán reglas? ¿O pueden ponernos cualquier nombre? Si usted tuviera un hijo por ahí, ¿le puede poner cualquier nombre? ¿O hay alguna reglamentación? No hay ningún nombre. Depende del sexo. O sea, si yo tengo un hijo, ¿le puedo poner Superman? ¿Me lo acepta? Sí, eso ya depende de su criterio de usted. Ah, no sabía eso. O sea, no hay reglas, entonces uno puede ponerle lo que sea. Sí, porque salió en la noticia un niño que se llama Pixar. No le creo. Sí, y hasta en India pusieron nombre de Google y Google le regaló cosas de Google a ese bebé. Uy, ya, ¿y dónde es eso? Pero eso fue en otro país, no acá, ¿no? No, aquí se llama nombre de la Mi hijo paz. se va a llamar Coca-Cola. No puede ser, pero después pues, su hijo cuando sea mayor lo puede demandar al padre por ponerle nombre medio raro, Dios. Aquí en Bolivia hay reglamentos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, más antes de repente no, ¿no? Pero ahora están más o menos normados.
No podemos ponerle el nombre hoy en día, no se permite poner el nombre, por ejemplo, con diminutivos. ¿Ah? Yo no le puedo poner, por ejemplo, a mi hijo, ¿qué se va a llamar? Y yo le digo que se llame Juancito. No puedo ponerle Juancito, ¿no? Ni Anita, ni Jorgito. O sea, su nombre sería Jorge. No puedo usar diminutivos. ¿Ya? Ya está normado eso. Más antes no. De hecho, yo conozco personas que en su certificado de nacimiento dice Jorgito o dice Anita. Entonces, cuando le preguntan qué se llama y así ya tiene 50 años y sigue siendo Jorgito, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿Conocen a alguien así? sí, tengo un amigo. Hay casos, ¿no? Entonces, pero ya está normado, ahora ya no permiten nombres con diminutivos. Entonces, ¿a qué vamos aquí, no? Como hay reglas para, para los nombres de las personas, que son los identificadores de las personas, para las variables también hay reglas, ¿ya? Para colocarle nombre a las variables, también hay ciertas reglas, ¿no? Para que las variables no se enojen. ¿Cuáles son las reglas? Son sencillas. Una variable puede tener como nombre cualquier combinación de caracteres del alfabeto inglés, ¿ya? De A a la Z, en otras palabras, y dígitos de 0 a 9 más el guión bajo. Cualquier combinación de primera regla. Y la segunda regla, para aclarar mejor eso, no debe iniciar con dígitos. A ver, ejemplo. Ustedes me dicen si está bien o si está mal. Una variable será que puede llamarse, por ejemplo, A. ¿Estará bien? Sí. Muy bien. ¿Podrá llamarse B? Sí, también. ¿Sí? Sí, muy bien. A5, También. Igual. muy bien. Edad 1, Sí. hola, Sí, no se puede. No puede tener espacio. El espacio es un carácter más. ¿Ya? Edad sin espacio, así, edad 1 todo prendido, sí. Es como las reglas de su correo. Todos ustedes han debido crear su correo, ¿no es cierto? Sí, Y para el correo, por ejemplo, yo no puedo poner en mi correo, a ver, por ejemplo, una variable no podría ser así. Nombre 1. ¿Será válido? No. No, ¿verdad? O sea, no puede tener caracteres especiales, ¿no? ¿Una variable será válido así? Año. No. no, ¿Por qué? porque la ¿Sí? está en el Por abecedario la. inglés. Eso. La letra ñ es carácter especial. No forma parte del alfabeto inglés, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿se entiende ya? ¿Podría ser una variable así? Sí, ¿Cumple esta regla? A ver, cumple. Cualquier combinación de caracteres del alfabeto inglés de A a la Z y dígitos de 0 a 9. ¿Ok? Sí, es combinación de dígitos. No debe iniciar con dígitos, ¿no? No está comenzando con dígitos, está comenzando con el guión bajo. Y el guión bajo estaba permitido. Entonces está bien, ¿no?
Sí. Podría ser. Una variable puede ser, por ejemplo, precio unitario. ¿Será válido? Sí. Sí. Sí, porque no he puesto espacio, ¿no? El guión bajo los está uniendo. ¿Ya? Esas son las reglas para los nombres de las variables. Volvemos. Aquí tenemos, ¿no? Expresiones. ¿Qué son las expresiones? Vamos a ver las expresiones aritméticas, relacionales, lógicas, de caracteres y reglas de precedencia o prioridad. Las expresiones son combinaciones de constantes, variables, símbolos de operaciones, funciones especiales, etc. Ejemplo, A más B dividido entre 3 por C. En general, una expresión consta de operandos y operadores. En la anterior expresión se tienen los operandos A, B, C, 3 y los operadores suma, división y multiplicación. La forma más simple de representación de una expresión es escribir un operando, un operador entre medio y otro operando en el lateral. Es decir, que los operadores van entre medio de dos operandos. Y con eso podemos hacer expresiones. Y una de las primeras expresiones que vamos a utilizar es las expresiones aritméticas. Los operadores aritméticos y ¿qué cosa es PS e IN? Es un software, ¿ya? Es un software para poder empezar a diseñar algoritmos, a hacer programas. Por ejemplo, en este software que se llama PSEIN, la suma se escribe como suma, como la sabemos, la resta, la multiplicación es el asterisco, la barrita es la división. La palabra mod significa resto de una división entera. Los operadores división y mod, por ejemplo, el operador barra indica la división de los operandos. Si ambos operandos son enteros, el resultado de un número es un número entero. Si al menos uno es real, entonces el resultado es de tipo real. El operador mod indica el resto de la división entera de los operandos. A ver, hagamos un ejemplo aquí. Dice 15 dividido entre 6.0 sería 2.5, ¿no? División real porque este es real. 15 dividido entre 6, como ninguno son reales, entonces se hace división entera. Es de a 2. 2 por 6, 12. En realidad sobra 3, ¿no? Pero la parte entera es solamente 2. El operador mod significa resto o módulo de una división entera. ¿Cuánto sobra de dividir 15 entre 6? ¿Cuánto sobra? 3. 3. Entonces, ¿se entiende el operador mod? ¿Cuánto es 5 mod 2? ¿Cuánto es? 1. Muy bien. ¿Cuánto será 16 mod 3? 1. Muy bien. Es el residuo de lo que sobra, en otras palabras, lo que sobra de dividir esto entre esto, ¿no? Ese es el operador mod. ¿Se entendió ahora mejor? Sí. Expresiones relacionales. Menor, mayor. Estos son los operadores que usamos para hacer expresiones relacionales. Y el resultado de una expresión relacional siempre va a ser falso o va a ser verdadero. ¿Ya? Cuando explicamos el procesador hemos visto estas partes, ¿no? Menor, mayor, igual que, es doble igual, menor igual, mayor igual, distinto. Entonces, con eso yo puedo hacer expresiones relacionales. Por ejemplo, yo puedo decir, si la variable A vale 4 y la variable B vale 3, entonces si yo pregunto A mayor a B, ¿qué me dará? Si la variable A tiene almacenado el 4.
La variable B tiene almacenado el 3. Entonces, si yo pregunto A mayor a B, ¿me va a dar falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, muy bien, porque 4 es mayor que 3, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Mientras que si yo digo A menos 2 es menor que B menos 4, ¿cuánto me va a dar esto? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? 2. 4. A vale 4, ¿no? 4 menos 2 va a ser 2. El 2 será que es menor que B menos 4, B vale 3. 3 menos 4 me va a dar menos 1. Entonces, 2 es menor que menos 1. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, muy bien. También podemos hacer expresiones con cadenas y caracteres, ¿no? Podríamos ir conjugando. Cuando se usan operadores de relación con operandos de tipo lógico, se considera la condición falsa de valor menor que la verdadera, ¿no? Así, si yo pregunto falso menor a verdadero y de igual forma verdadero mayor a falso, se asocia para muchos lenguajes que falso vale 0 y verdadero vale 1. Aunque no tendría lógico, no sería lógico que yo compare si verdadero es mayor que falso o falso es mayor que verdadero, porque son valores lógicos, ¿no? Las comparaciones de mayor que, menor que, distinto, se aplican más a los algoritmos, a los datos, mejor dicho, numéricos y a las cadenas de caracteres. Bien, entonces con eso podríamos hacer también expresiones lógicas. ¿Alguien nos ayuda con la lectura de esta diapositiva? Por favor. Las expresiones relacionales dan como resultado operadores lógicos o booleanos, verdadero o falso. Los principales operadores lógicos son no y o. El formato de estas expresiones es expresión 1, operador lógico, expresión 2. Expresión 1 y expresión 2 tienen que ser expresiones de booleanas, es decir, que devuelvan resultados de tipo verdadero o falso. Muy bien. Ok, a ver, hagamos unos ejemplos con eso, ¿no? Bueno, esto se combina con los operadores lógicos. Y también esto lo vimos en el procesador, ¿no? Porque el procesador hace también este tipo de operación. Los operadores más utilizados son la negación, que es no, el y, que es conjunción, y la o, que es disyunción. El significado de estos operadores se puede apreciar en la siguiente tabla. Por ejemplo, para el operador no, si yo tengo no expresión 1, lo que hace es negar la expresión 1. Si la expresión 1 era falsa, la va a hacer verdadera. Y si era verdadera, la hace falsa. Es decir, invierte un valor lógico. Si yo tengo el operador y conjugo dos expresiones con el operador y digo expresión 1 y expresión 2, entonces me va a dar una conjunción de expresión 1 y expresión 2 como un operador binario, ¿no? Si podemos conjugar también las expresiones con el operador o, a eso se llama disyunción. Y tendrán valores y respuestas totalmente distintos. Para eso vamos a ver la tabla de verdad del operador de negación. Si mi expresión vale falso, al decir no falso es lo mismo que decir verdadero. Si mi expresión vale verdadero y digo no verdadero, ¿qué sería? Falso. Falso, ¿no? La negación del falso es verdadero, la negación del verdadero es falso. Por eso que normalmente por ahí han debido escuchar, si uno dice dos veces no, si uno dice dos veces no en el lenguaje español, dicen que es igual a sí. ¿Será cierto? Sí. Correcto, ¿no? Porque con este no estoy negando, pero este no estoy negando a este no de acá. No, no. Entonces, no, no significa.
Sí, pues, ¿no? Entonces, es lógico, ¿no? Es lo mismo que venimos en la expresión lógica. ¿Cuál es la tabla de verdad del operador y? Si mi expresión 1 vale falso y mi expresión 2 vale falso, entonces falso y falso me va a dar falso. Verdadero y falso me da falso. Falso y verdadero me da falso. Solamente me da verdadero cuando los dos son verdaderos. Verdadero y verdadero da verdadero. Basta que uno sea falso y ya es falso. Esa es la tabla de verdad del operador lógico y. Muy bien. La disyunción inclusiva, o también conocida como operador o. Si tengo falso o falso, es falso. Verdadero o falso es verdadero. Falso o verdadero es verdadero. Verdadero o verdadero es verdadero. Entonces, en otras palabras, en el operador o solamente es falso cuando los dos son falsos. Basta que uno de los operandos sea verdadero, ya la expresión completa se hace verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Expresiones de cadenas. Un único operador de cadenas, en realidad solamente hay un operador que es la suma, el cual implica la concatenación de otra cadena o un carácter. Concatenar significa juntar, ¿ya? Por ejemplo, si tengo A y le junto la B y le junto la C, entonces digo A más B más C es igual que decir ABC. El resultado final sería una cadena concatenada, ¿no? La palabra visual más la palabra estudio sería visual studio. La palabra C# más el punto más net sería C#.net. 12 más 8 sería 128 como una cadena. ¿Está bien? Porque lo que estamos haciendo aquí es concatenar una cadena con un carácter. Estamos concatenando dos cadenas y tres caracteres. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? ¿O nada? Sí. No, sí, se está entendiendo. Si alguien no entiende algo, pregunte. Lo volvemos a explicar de otra manera. ¿No hay dudas? Bueno. Las reglas de precedencia en las expresiones. Si bien hay reglas de precedencia, podemos nosotros eliminar esa ambigüedad mediante el uso de los paréntesis, ¿no? Por ejemplo, 5 más 3, una expresión simple, no hay problema ahí, tengo un único operador, solo va a ser la suma y es 8, ¿no? Pero en la segunda, por ejemplo, 5 más 3 por 8, mob 2, entonces las respuestas pueden variar dependiendo de cuál haga primero, ¿no es cierto? Por ejemplo, si primero le sumo, 5 más 3 me va a dar 8 y a ese 8 lo multiplico por 7 y a ese resultado le hago mod 2, es muy diferente que haga, por ejemplo, primero 7 mod 2 y después a eso le multiplique el 3 y de último sume. ¿Me da o no distintas respuestas? ¿Qué dice? Que sí da distintos resultados. Sí, ¿no? Entonces, para evitar eso es que tengo que saber las reglas de precedencia. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto, quinto, sexto y último nivel. Primer nivel, los paréntesis, ¿no? Si algo tiene paréntesis, significa que eso es lo primero. Eso tiene mayor prioridad que cualquier otra cosa. Segundo nivel, la negación en la lógica tiene segunda prioridad.
Tercer lugar están las aritméticas. Y dentro de las aritméticas tenemos, primero se hace la multiplicación, luego división y resto de la división entera, y de último la suma y resto. ¿Ya? Primero la multiplicación, luego la división y resto de la división entera. Entonces, ¿esto qué se hace primero? Aquí. ¿Primero hago el resto de la división o primero multiplico? Se multiplica primero. Hola, más fuertecito. Multiplicamos. Muy bien. Multiplicar. Primero multiplicamos y después hacemos la siguiente operación, ¿no? Los operadores relacionales están de último y el operador y o es de último, ¿no? En la operación de asignación es el igual. Así cuando nosotros tenemos en algún programa, por ejemplo, si tengo sueldo es igual a 400, significa entonces que mi variable S tiene almacenado el valor 400. ¿Ya? El operador para asignar un valor a una variable es el operador igual. Y el formato es colocar el nombre de la variable igual a su expresión de asignación. Donde esa expresión puede ser expresión, una variable o una constante, ¿no? Por ejemplo, A igual a 25, indica que se ha asignado el valor 25 a la variable A. El operador de asignación reemplaza el valor de la variable por el asignado. Ejemplo, A vale 25, X vale 4. Ahora, cuando digo aquí A vale 3, ¿qué pasó con el 25 que tenía la A? ¿Se pierde o se ha sido reemplazado? Ha sido reemplazado. Una variable solo puede almacenar un valor al mismo tiempo. ¿Ya? Los valores finales de A y X serán 3 y de X será 48, ¿no? Aquí valía 4 la X, pero luego le dije que X valga 48, entonces esto se pierde, ¿no? Las expresiones algebraicas o algorítmicas, ¿no? Por ejemplo, el valor absoluto, utilizamos la función ABS. El ángulo y cuya tangente es X, utilizamos ATAN de arco tangente, que hay una función. Seno y coseno de X, utilizamos sen y coseno de X, normal. Tenemos el logaritmo natural o neperiano, lnx de X. Podemos redondear las variables X cuando tienen números decimales. Por ejemplo, si digo redondear X y X fuera 5.2, lo redondea a 5. Si fuera 5.7, lo va a redondear a 6. Si sería 5.5, lo redondea a 6, ¿no? Bien, estas son algunas funciones en el software que podríamos utilizar para poder hacer la raíz cuadrada es RC, para truncar un valor, es la función trunc. ¿Qué es truncar? Es cortar un valor hasta la parte entera. 5.999 truncado solo sería 5. Bien. ¿Se entendió? No mucho, ¿no? A ver, seamos realistas. Bueno, algunos no son realistas, algunos son luministas, orientistas, ¿no? ¿Hay orientistas y luministas o no? ¿Puro realista? De Guavirá nomás. Ay, chamble de Guavirá. Hay clásico este domingo en el estadio. No, no hay clásico, ¿no? Se dice super clásico cuando es Oriente y Blue. Bien, a ver, vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Ejercicios. A igual a 50. ¿Qué estoy haciendo ahí? Díganme. Reemplazando una variable. Muy bien. Asignando el valor 50 a la variable A. B igual a 10. ¿Lo mismo? Sí. Muy bien. C va a ser igual a mayor a B. ¿Cuánto vale C?
50 a 10. Verdadero. Muy bien, muy bien. La variable C entonces sería una variable de tipo lógica, ¿no? Que guarda falsos o verdaderos. Y aquí estoy poniendo A mayor a B, como A vale 50 y B vale 10, el resultado de esta expresión es verdadero. ¿Y dónde se guarda el verdadero? En la variable C. Perfecto. Podría decir D igual a A más 2 por B. ¿Cuánto se guardaría en la variable D? Según la prioridad de los operadores, primero hago la multiplicación, ¿no? 2 por B. ¿Y cuánto vale B? 70. 70. La B vale 10. 2 por 10 es 20. A, Y la 20 más variable A vale 50. 50. Entonces, 20 más 50, ¿cuánto va a ser? 70. 70. Muy bien, 70. Perfecto. Sí, habían entendido bien, ¿no? Habían entendido bien. A, B, C, D. A ver, E. En la variable E voy a poner 5 es mayor a 3 y puedo usar AND o puedo usar así o puedo usar así. Eso significa el operador lógico y que hemos visto acá, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Este operador y. Lo usamos, lo podemos usar así en español, en inglés, como el AND y el OR, o en símbolos como son los lenguajes de programación, que es el... ¿Cómo quieren usarlo? ¿Así? ¿Así? ¿O así? Cualquiera de los dos significa ilógico. Lo vamos a usar así, en español. ¿Ya? 5 mayor a 3 y 5 es diferente de 5. ¿Cuánto vale la variable E? Verdadero. La variable E vale verdadero, dice su compañero. ¿Alguien dice lo Falso. contrario? Ya, su compañera dice falso. Entonces, ¿quién tiene la razón? Sí. 5 diferente, dijo, ¿no? De 5. Conclusión al final. Es que sería verdadero. Falso. Falso. Uno, dos, Entonces, a falso. Entonces, conclusión, ¿cuánto vale E? Falso. Falso. Ya, falso. Veamos. 5 mayor a 3. ¿Cuánto da esa respuesta? ¿Verdadero? Esto va a Verdadero. dar verdadero. Muy bien. Esto va a dar verdadero. Y 5 es distinto de 5. ¿Cuánto es 5 distinto de 5? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Falso, porque no son distintos, son iguales. Ahora, verdadero, verdadero y falso. ¿Cuánto es verdadero y falso? La tabla de verdad del i dice que cuando es i, solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. Basta que uno sea falso, la respuesta es Falso. falso, ¿no? Miren, aquí está la tabla de verdad del operador i. Solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. En este caso yo tenía esto, ¿no ven? El uno era verdadero, el otro era falso y era i. Entonces, ¿ahí qué me da? Falso. ¿Se entendió? Entonces, esa respuesta sería falsa, ¿no? Eso sería falso. Muy bien. Esto sería falso conejo, ¿no? Más falso que el conejo. A, B, C, D, E, F. Tengo una variable que se llama edad. Y la variable edad, digamos que va a valer 50 menos B por 8 dividido entre 2.
¿Cuánto será la respuesta? ¿10? B vale 10. 10 por 8 va a ser 80. Y eso lo divido entre 2. O primero divido 8 entre 2 y lo multiplico por B. Y luego le resto. ¿Qué hago primero? Se multiplica. Primero se multiplica, luego se divide. Eso. Lo que pasa es que aquí, entre la multiplicación y la división, ambos tienen la misma prioridad. Pero cuando tienen la misma prioridad, se hace de izquierda a derecha. En ese orden, ¿no? Entonces voy a hacer primero la multiplicación. B por 8. ¿Y B cuánto vale? 10. Entonces esto va a ser 10 por 8, 80. Y luego 80 dividido entre 2, ¿cuánto va a ser? 40. 40. Entonces finalmente va a ser 50 menos 40. ¿Y eso cuánto va a dar? 10. Muy bien. Eso va a ser, ¿no? Entonces la variable da va a valer 10, ¿no? Entonces yo voy a ver, vamos a hacer una operación más. La variable x va a ser igual. B es diferente de 6 o 5 es menor a 3. ¿Cuánto será esta respuesta? Si quieren le vamos a poner paréntesis para que se entienda. Falso. Verdadero. Ya alguien dice falso, alguien dice verdadero, alguien dice otra respuesta. O estaría entre falso y verdadero. A ver, B diferente de 6. ¿Cuánto vale B? 10. ¿10 es diferente de 6? Sí. Verdadero. Verdadero. Entonces esto va a dar verdadero, ¿no? Esto va a ser verdadero. 5 menor a 3, ¿esto qué es? Falso. Pero esto es O. ¿Cuánto es la tabla de verdad? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero, muy bien. En el O basta que uno sea verdadero para que sea verdadero. Solo es falso cuando los dos son falsos. En el O. ¿No es cierto? Así dice la tabla de verdad. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuánto era la respuesta finalmente? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Y si digo Y va a ser igual a no. 6 es diferente de 5. Y no 5 mayor a 3. Y a todo eso, a todo esto le vamos a decir no. ¿Cuál será la respuesta? Vamos, vamos chicos, a ver. Verdadero. Ya, muy bien. ¿Alguien dice falso? Verdadero. Igual verdadero, ya. Veamos, a ver. 6 es diferente de 5. Sí, son diferentes. Verdadero. Pero como está negado, entonces todo esto sería falso. ¿Ok? 5 mayor a 3 es verdadero. Pero como está negado, sería falso. Entonces, ¿qué tengo? Falso y falso es falso. Pero como todo esto es falso y está negado, la negación del falso, ¿qué es? Verdadero. Verdadero. Entonces está bien, ¿no? ¿Correcto? ¿Se entendió?
A ver, ¿cuánto será el último ejercicio? Esto va a ser igual a A mod 5. A mod 5 por 2. Y luego ver si eso es mayor a 5. Todo este resultado. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Cuánto es 50 mod 5? ¿Qué significa el operador? 0. 0 sería, ¿no? Muy bien. 0. 50 mod 5 es 0. ¿Por qué? El residuo fue 50 dividido entre 5, ¿de a cuánto va a dar? De a 10 al 50, ¿cuánto? 0. ¿A cuánto sobra? 0. Entonces, 50 mod 5 es 0. 0 por 2 es 0. 0 mayor a 5. Falso. Falso. Muy bien. Falso. Excelente, jóvenes. Excelente. ¿Se entendió? Ahí he tenido que hacer un ejercicio para que vayamos entendiendo todo esto, ¿no? Todo esto. ¿Está claro? Esto no hay que memorizarlo en realidad, esta tabla de verdad, ya la sabemos nosotros, ya la sabemos. ¿Por qué ya la sabemos? Porque es nuestro lenguaje español, ¿o no es así nuestro lenguaje español? ¿Usamos la I y la O en nuestro lenguaje español para conjugar expresiones? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Sí. Claro, ¿no? Y con el mismo significado también. Así que no hay problema en eso. Miren, miren, a ver, para que de una vez se quede claro eso. Si yo les digo a su compañera, ¿dónde están pues? Me pasé. Aquí están, ¿no? Si yo le digo a su compañera, por ejemplo, a Jennifer, le digo, mañana Jennifer, usted va a traer resuelto el tema, la tarea 1 y la tarea 2. ¿Ya? Eso le decimos a Jennifer. Entonces, y digamos que mañana Jennifer solo trajo la tarea 1. Entonces, si yo tengo que hacer una conclusión y decir Jennifer hizo la tarea o no la hizo, ¿cuál sería la respuesta conclusiva? Si la orden era Jennifer tiene que traer la tarea 1 y la tarea 2, y Jennifer solo trajo la tarea 1. Conclusión, ¿hizo la tarea Jennifer o no la hizo? No la hizo. No la hizo. ¿Por qué no la hizo? Tarea 1 y 2 y solo hizo la 1. Ajá, falso, ¿no? Y ahí está la lógica, ¿no? La orden era y, entonces falso, porque solo una verdadera y la otra no la hizo. Bien, entonces nuestro lenguaje español es lo mismo. Ahora, si yo le diría a Jennifer, mañana va a traer la tarea 1 o la tarea 2, y mañana Jennifer trae la tarea 1. Entonces, conclusión, ¿hizo la tarea o no la hizo Jennifer? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo está dando a elegir una de las dos. Muy O bien. la 1 o la... Exactamente. Es decir, como hizo una, verdadero, la otra no la hizo falso, pero como es o, entonces es verdadero, pues, ¿no? Miremoslo así ahora. Miremoslo así nuestra tabla de verdad. Miren, es o. ¿Cuándo es falso? Cuando no hubiera traído ni una, ¿no? Pero si trajo una de las dos tareas, cualquiera es verdadero. ¿Lo ven?
¿Ya se lo memorizaron ahora o no? Y el I tiene que, es las dos, pues, ¿no? Si trae las dos, hizo la tarea, ¿no? Ah, si hizo la una y la otra no, y la una sí, la otra no, no la hizo. Falso, falso. Solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. El O solo es falso cuando los dos son falsos. Basta que uno haya hecho, ya es verdadero. ¿Se entiende ahora? Listo, jóvenes. Con eso hemos terminado esta parte de aquí. Y ahora, esta es la base en realidad para introducirnos a los algoritmos, al diseño de algoritmos, ¿ya? Entonces vamos a hacer un diseño de algoritmo. Para los algoritmos utilizamos algunos símbolos. Yo voy a usar esta herramienta de software que se llama DIA. Si ustedes no lo tienen, pueden descargárselo aquí en el Google. Le ponen DIA 2021 Downloads. DIA, Diagram Editor se llama, ¿no? Es pequeñísimo. Miren, le dan descargar. Un clic. Espero un ratito. Ya terminó de cargar. Ahora le voy a dar aquí. Y aquí dice descargar libre. Puedo elegir alguna versión o algo, ¿no? Descargar libre. Ahí, este es para Compare to Microsoft Biz y todas. Son anuncios, propaganda. Bueno, como queremos bajar el programa, tengo que hacerle caso un poquito a los anuncios, ¿no? Recién, cuando esperamos un ratito, recién sale este descargar ahora, ¿no? Ahí está. ¿Lo ven acá? ¿Cuánto pesa? ¿Se acuerdan que hemos visto 18 esto? megas. Ajá. ¿Es grande o es liviano? Liviano. Liviano. Liviano, ¿no? Si una música MP3 pesa 4 o 5 megas, 18 megas es facilísimo, ¿no? Le dan guardar archivo y ya está descargando por aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez que descargan, le dan doble clic para poderlo instalar. Aquí debe estar en descargas. Aquí está, ¿no? Dia Setup. Le dan doble clic, siguiente, 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 finalizar. Y tenemos este programa. ¿Está claro? Sencillo. Con este programa podemos hacer diagramas de flujo, ¿ya? Los algoritmos. Los algoritmos se pueden diseñar con dos herramientas. Una, los diagramas de flujo, o se pueden diseñar en pseudocódigo. Vamos a comenzar con los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo utilizamos toda esta simbología, ¿ya? Un diagrama de flujo es finito, tiene un inicio y tiene un final, como habíamos colocado, ¿no? Entonces, para marcar el inicio y el final de un algoritmo, podemos utilizar este de aquí, que ahí dice, miren, interrupción. Este es un conector, ¿no? Distintas alternativas que tenemos para los algoritmos. Entonces yo voy a poner este, a ver, vamos a poner acá y voy a decir inicio. Ahí. Digamos que vamos a hacer un algoritmo para mostrar un mensaje en la pantalla que diga, hola, ¿qué tal? Entonces, inicio del programa y luego voy a hacer una salida. Este significa entrada manual, ahí dice el símbolo. Este significa subproceso. Este significa un documento. Este significa una operación. Preparación. Este significa cinta perforada. Cinta de transmisión. A ver, vamos a ver tarjeta perforada. Quiero ver la
la salida normalmente es este documento. Operación manual, proceso, entrada y salida. Este lo podemos usar tanto para entrada como para salida, ¿ya? Entonces vamos a usar este de aquí. Como en este caso yo quiero mostrar un mensaje que diga hola mundo, entonces ahí simplemente voy a decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya? Ese es mi mensaje. Como esto es una cadena de caracteres, se recomienda que siempre esté entre comillas dobles. ¿Listo? Este de aquí se conecta. Vamos a usar esta línea para conectar con eso. Listo. Ya tengo entonces inicio, hola. Aquí puedo poner flecha. Ya. Ahora, fin, ¿no? Ya terminó mi algoritmo. Fin, ¿dónde está el fin? Fin, fin. Que es este mismo símbolo que pusimos inicio. Colocamos. Fin. Terminó nuestro programa. Entonces vamos a conectar nuestro conector. Debería ser la flechita. Ahí. Bien. Fin. Ese es nuestro primer programa, jóvenes. ¿Se entendió? ¿Qué hace este programa? Es un algoritmo, ¿no? Inicio, luego muestra un mensaje en la pantalla que va a decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y fin, terminó el programa. Vamos a hacer otro programa. Nuevo. Diagrama 5. ¿Cómo empezamos? Inicio. ¿Estamos bien hasta ahí? Hola, hola. Sí. Muy bien. Sí. Ahora, este segundo programa lo que va a hacer es pedirle al usuario que ingrese dos números. Vamos a hacer la suma y mostrar la respuesta, como una calculadora, ¿no? Quiero hacer ese programa. Entonces, inicio. Voy a tener que usar esto para pedirle al usuario que ingrese dos números, ¿no? Entonces, primero voy a colocar esto y voy a escribir aquí. Ingrese un número, ¿ya? Y esto vamos a conectarlo, flechita. Ingrese un número. Muy bien, entonces el usuario va a ver ese mensaje en la pantalla y él va a escribir un número. Ese número que el usuario va a escribir, yo lo voy a leer en una variable. Entonces aquí, ¿qué nombre quieren ponerle a la variable? A ver, díganme. A, B, valor 1. ¿Qué nombre? Muy bien. Listo. Entonces, ingreso un número y ese número que el usuario va a ingresar se va a guardar en la variable A. ¿Listo? Ahora tengo que decirle que ingrese otro número, otro mensaje en la pantalla, ¿no? Otro mensaje. Ingrese otro número. Creo que aquí no cerré la comilla, ¿no? Después de haber leído esto, voy a ingresar otro número. Otro mensaje. Y ese número que el usuario va a ingresar lo voy a leer en otra variable. Alguien creo que está queriendo llegar. ¿Ya? Ese número que el usuario va a ingresar lo voy a leer en otra variable. ¿Qué nombre de variable le ponemos a esto? ¿Estará bien la B? Sí. Ya, muy bien. Entonces digo B. Muy bien, ya está. Ya tengo la variable A y la variable B. Ahora ya está. Ya no le voy a pedir más números al usuario. Voy a hacer el proceso. El proceso va a ser sumar esas dos variables y mostrarle la respuesta al usuario.
Muy bien, entonces para procesos utilizamos este cuadrito, que significa proceso. Entonces ponemos ahí y voy a decir, en una variable que se llama resultado, voy a guardar la suma de A más B. ¿Ok? A es la variable que el usuario ha introducido, B es la variable que el usuario introdujo, hago la suma y lo guardo en la variable resultado. Este flujo viene después de haber hecho eso, ¿no? Listo. Ya tengo la variable resultado. Ahora, ¿qué le voy a mostrar al usuario? ¿Le muestro la variable resultado, le muestro A o le muestro B? ¿Qué le mostramos? El resultado. Muy bien. ¿Cuál de estos es para mostrar algo en la pantalla? ¿Qué dice ahí, Mil? Entrada y salida. Esto sirve para entrada como para salir, ¿no? Entonces, este mismo de acá nomás. Ponemos ahí y voy a decir resultado. Listo. ¿Cómo yo diferencio si es entrada o si es salida? A veces uno coloca, por ejemplo, aquí, yo puedo decir, a ver, este de aquí está como, vamos a darle nada más, o doble clic. ¿Dónde está la variable? ¿Dónde está su valor? ¿Ya? Bueno, ya para marcar, a veces podemos marcar nosotros una línea o poner simplemente una letrita aquí que diga E de entrada, S de salida, ¿no? En los siguientes algoritmos vamos a hacer así. Conectamos entonces, ya mostré el resultado, ahora sería fin del algoritmo, ¿no? Fin del programa. Bien, entonces ahí tenemos un diagrama de flujo que lo que hace es pedirle al usuario que ingrese dos numeritos y hace la suma de esos dos números. ¿Se entendió? Hola, hola. Sí, se entendió. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a usar aquí un poquito las expresiones aritméticas. Un nuevo diagrama. Las expresiones aritméticas y expresiones lógicas que hemos visto en la teoría son la base para poder hacer los programas. Entonces, para eso utilizamos este símbolo que es la decisión, por ejemplo, que está en función de una expresión lógica. Entonces, yo voy a hacer un programita. Aquí voy a poner un texto, que va a decir, por ejemplo, hacer un algoritmo para determinar si un número es positivo o negativo. Entonces, ¿cómo haríamos ese programa? Quiero saber si un número introducido por el usuario es positivo o es negativo. Es decir, el usuario va a ingresar un número. ¿Ya? Digamos que este fuera el programa. Perdón. Digamos que este fuera el programa. El usuario va a ingresar un número. Si el usuario ingresa 5, ¿qué debe salir como resultado del programa? El número es 5. positivo. ¿Sí, no? ¿El 5 es positivo o es negativo? Positivo. Eso, ¿no? En cambio, si el usuario ingresa menos 10, ¿qué debería salir como resultado del programa? Negativo. Es negativo, ¿no? Eso. Si el usuario ingresa el 0, ¿qué debería salir? Positivo.
El 0 se puede considerar también como positivo, ¿no? Los negativos son del 0 para la izquierda y del 0 para arriba son positivos. O neutral también, ¿no? Entonces le vamos a decir es positivo. ¿Cómo haríamos ese programa? En diagrama de flujo. Este símbolo de acá significa condición o decisión. Cuando yo tengo que tomar una decisión entre dos alternativas, entre dos posibilidades, ¿ya? Y esa posibilidad se va a definir en base a una expresión lógica. Entonces, vamos a colocar aquí inicio, ¿ya? Y luego voy a colocar, por ejemplo, le voy a pedir al usuario que ingrese dos números, ¿no? Entonces voy a poner así entrada o un mensaje nada más. Una S uno puede colocar así como un artificio de salida. Y un mensajito aquí que va a decir ingrese dos números. Ah, perdón, uno, ¿no? Ingrese un número. Listo. ¿Ok? Ingrese un número. Ahora el mismo símbolo para recibir ese número en una variable. Entonces esa variable va a ser n, digamos, o a. En la variable n voy a guardar el número que el usuario va a ingresar. ¿Ya? Ahora mi objetivo es saber si ese número es positivo o es negativo. Entonces voy a usar la decisión. ¿Qué preguntaría aquí en la decisión? Si el número es mayor. ¿Si es mayor a qué? Mayor o igual a 0. Muy bien. Mayor o igual a 0. Entonces pregunto, ¿n es mayor o igual que 0? Unimos ahí. Esa expresión aritmética, ¿cuántos posibles resultados puede darme? Dependiendo del valor de n. ¿Cuántos son los valores lógicos? Dos valores. Muy bien, nada más, ¿no? Es falso y es verdadero, ¿no? ¿Verdad? Eso. Entonces, pregunto aquí, ¿no? N mayor o igual a 0 puede ser falso como puede ser verdadero. Si eso es verdadero, entonces voy a hacer aquí un proceso. Si es, no, ni siquiera un proceso, una salida tengo que hacer, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es mostrar en la pantalla. Entonces voy a hacer una salida que va a decir el número es positivo. Pero esto se va a mostrar siempre y cuando esto hubiera sido verdadero, ¿ya? Pero si esto es falso, ¿qué tengo que mostrar? Negativo. El número es negativo. Muy bien. Y eso en caso que esto fuera falso. Aquí yo le puedo poner unos adornitos, ¿no? Por verdadero, viene por acá. Y por falso, viene por aquí. Ahora, una vez que los dos muestran por ese lado, puedo seguir el flujo, por eso se llama diagramas de flujo. Sigo el flujo. Otra variable tengo que usar, ¿no?
Y aquí lo cerramos. Fin. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Hagámoslo correr el programa. ¿Ya? Hagámoslo correr. Vamos a hacerle pruebas, se llama esto, ¿no? Vamos a hacer unas pruebitas. Si hacemos correr el programa, ¿cuántas variables tiene este programa? Aquí vamos a poner la salida. ¿Cuántas variables tiene en total este programa? Uno nomás, ¿no? ¿Qué se llama la variable? N. N. Muy bien. Ingrese un número. A ver, dígame un número, alguien de ustedes, cualquiera. 5. Bien. 5. ¿Dónde se va a almacenar el 5? En la variable N. Eso significa. ¿Ya? Ahora viene por acá, ya la variable N tiene valor. Entonces, 5 mayor a 0, ¿falso o verdadero? 5 mayor o igual a 0, ¿falso o verdadero? Verdadero. Más fuerte, más fuerte. Verdadero. Verdadero. ¿Por dónde va a seguir el flujo entonces? ¿Por aquí o por este lado? ¿Izquierda o derecha? Derecho. Derecha. Sigue por este lado. Ahí está indicado. Entonces viene por acá y en la pantalla la salida del programa va a decir el número es positivo. Entonces va a mostrar aquí el número es positivo. Luego viene el flujo por acá y fin, terminó el programa. Conclusión entonces, el usuario ingresó el 5 y el resultado fue el número es positivo. ¿Funciona el programa? ¿Hace lo que tenía que hacer? Sí. Funciona. Muy bien. Hacemos correr de nuevo el programa. De nuevo, entonces tengo una variable n aquí y aquí que va a ir mostrando como salida. Alguien dígame un número entonces. Aquí dice ingrese un número, ¿no? Y luego le pide al usuario que ingrese un número y se queda aquí esperando a que el usuario ingrese un número. A ver, alguien póngale un número cualquiera. -8. Menos 8. ¿Dónde se almacena el menos 8? En la N. En la variable n. Entonces, cuando ya viene acá, cuando ya pasa aquí, la n, ¿cuánto vale entonces? En este ejemplo, en esta corrida. Menos ¿Cuánto? 8. Menos 8. 8. Menos 8 es mayor o igual a 0. Falso. Falso. Viene por acá. ¿Y qué va a decir? En la pantalla, el número es negativo. Uy, le escribí mal, ¿no? El número dice. El número es negativo, eso imprime acá, ¿no? El número es negativo. ¿Ya? E imprime y fin, terminó el programa. Entonces, conclusión, el usuario ingresó menos 8 y la salida fue el número es negativo. ¿Está bien? Sí. ¿Sí, no? Sí, está bien. Muy bien. Conclusión entonces, jóvenes. Los diagramas de flujo usan todo lo que hemos venido viendo nosotros aquí, ¿no? Todo esto que hemos aprendido acá, los binarios, los octal, falso, verdadero, el concepto de variable, lógica, es para poder diseñar los programas, los algoritmos. Y para diseñar los programas estamos usando este software que nos facilita a escribir los diagramas de flujo. Se pueden hacer también en papel y lápiz. Dentro de los diagramas de flujo, ¿qué significan estos símbolos? Se coloca para determinar el comienzo y el final de un algoritmo. ¿Esto qué significa? Ese símbolo. Entrada, salida. Entrada y salida. Lo podemos usar tanto para entrada como para salida. Aquí lo estoy usando para salida porque estoy queriendo imprimir un mensaje. Aquí para entrada. Aquí para salida, ¿no? Muy bien. ¿Esto qué significa?
Lo estoy usando para entrada, ¿verdad? ¿Qué significa eso? A ver si alguien me lo puede decir clarito. Donde se va la variable, donde se almacena el número. Una variable donde se va a almacenar el número que el usuario va a ingresar, ¿no? Perfecto. Entonces ya cuando pasa por aquí, la variable ya tiene respuesta, ya tiene un valor y con ese valor se hacen las comparaciones, ¿no? Este símbolo, ¿para qué lo usamos? ¿Qué significa ese símbolo? Resultado. Este simbolito de aquí, este de aquí. Significa condición, ¿ya? Porque la usamos para poder poner aquí una expresión lógica. Si esa expresión lógica, una condición siempre está así, con dos brazos. Este es un posible camino y este es el otro posible camino. ¿Cómo vamos a saber cuál de los dos caminos seguir? De acuerdo a lo que valga la expresión lógica que colocamos aquí al medio. Si la expresión lógica es verdadera, sigue este camino. Si la expresión lógica es falsa, sigue este otro camino. Entonces son condiciones o decisiones, ¿ya? Eso significa este rombito. Nunca va a seguir los dos al mismo tiempo, ¿no? O bien sigue un camino o bien sigue el otro. ¿Está claro? Sí. ¿Se entiende, no? Sí. Muy bien. ¿Dudas y preguntas hasta acá? Mañana no tenemos clase, ¿no? Mañana es sábado. Pero el día lunes vamos a practicar más diagramas de flujo, algoritmos. Y el martes estaríamos dando nuestro primer parcial. ¿Listo? Ok. ¿Cuál va a ser la tareita? Tarea. Resolver las siguientes expresiones. ¿Ya? A igual a 15. B vale 10. C vale 25 y D vale 2. Entonces A, B, C, D, E va a ser igual 45 menos B por A dividido entre 2.